Es posible que un solo hombre, trabajando en total aislamiento en un sótano de Nueva York, haya inventado el sonido de toda una década mientras se mantenía como el secreto mejor guardado de la industria musical. Imagina por un momento que estás en 1982. La música disco ha sido declarada muerta por los medios masivos, pero en los clubes underground de Manhattan, algo nuevo están haciendo. Es un sonido más rápido, más duro, más robótico y absolutamente electrizante. Lo que nadie sabe es que casi todas esas canciones que están incendiando las pistas de baile, desde Londres hasta Ciudad de México, provienen de la misma mente hiperactiva. Un hombre que grababa hasta 3 canciones al día, tocaba todos los instrumentos, era su propio ingeniero de sonido y a menudo su propio cantante bajo docenas de nombres falsos. Esta es la historia de Bobby Orlando, el rey del high energy, un arquitecto del ritmo, un tiburón de los negocios y el fantasma que le dio alma a las máquinas. Para entender a Bobby Orlando, primero debemos entender que él nunca quiso ser un productor de música disco. Bobby nació en Westchester, Nueva York, con el corazón de un rockero. Sus influencias no eran Donna Summer o los Bee Gees. Él creció admirando la agresividad de Alice Cooper, la energía de los Beach Boys y el muro de sonido de Phil Spector. Pero Bobby era un pragmático. Cuando se dio cuenta de que el rock tradicional estaba saturado, decidió llevar esa misma energía cruda y esa urgencia del punk a las máquinas de ritmo. Su visión era revolucionaria. Quería crear una música que fuera tan eficiente como una línea de montaje y tan potente como una locomotora espacial. A finales de los años 70, mientras otros productores gastaban fortunas en contratar orquestas de 40 músicos y pasar meses en estudios de lujo, Bobby Orlando se encerró con una caja de ritmos, Oberheim DMX y un par de sintetizadores analógicos. Él no buscaba la perfección orgánica, buscaba la urgencia. Su sonido, que pronto sería conocido como el sonido O, se basaba en 3 pilares inamovibles. Un bombo seco e incesante a 130 pulsaciones por minuto, una línea de bajo sintetizada que galopaba sin descanso, y letras que hablaban de obsesión, desamor y paranoia, cantadas con una frialdad casi mecánica. Era música para el futuro, hecha en el presente. Bobby fundó su propio sello, O Records. Y aquí es donde comenzó su verdadera genialidad comercial. Él sabía que si el público veía su nombre en todas las portadas, se cansaría rápidamente, así que inventó una legión de grupos fantasmas. Si escuchabas a The Flirts, estabas escuchando a Bobby Orlando. Si escuchabas a Waterfront Home, era Bobby Orlando. Si escuchabas a O Romeo o Ronnie Griffith, en esencia, estabas escuchando a Bobby Orlando. Él era un ejército de un solo hombre. Las modelos que aparecían en las portadas de los discos a menudo eran solo eso, caras bonitas para vender una estética. En el estudio, Bobby era el titiritero absoluto, controlando cada nota y cada frecuencia. Uno de los momentos más icónicos de su carrera fue su colaboración con Divine. En aquel entonces, Divine era conocida principalmente por ser la estrella travesti de las películas transgresoras de John Waters. No era una cantante profesional, pero Bobby vio en ella algo que nadie más vio, la personificación perfecta de su sonido exagerado y camp. Juntos crearon himnos como Native Love y Shoot Your Shot. Estas canciones no eran solo éxitos de club, eran declaraciones de guerra. El sonido era sucio, rápido y gloriosamente dramático. Gracias a la visión de Bobby, Divine pasó de ser una figura de culto en el cine de medianoche a ser una estrella de las listas de éxitos internacionales, demostrando que el High NRG era la música de los marginados, de los que encontraban su libertad bajo las luces de neón a las 3 de la mañana. Sin embargo, detrás de este éxito frenético, había una complejidad que pocos conocían. Bobby Orlando era un devoto católico. Es una paradoja fascinante. El hombre que creaba la banda sonora para los clubes más hedonistas y pecaminosos del mundo, a menudo incluía mensajes religiosos sutiles y metáforas sobre la salvación en sus letras. Él veía su trabajo casi como una misión técnica, una forma de dominar el caos a través del ritmo, pero su intensidad no solo se limitaba a la música, también se aplicaba a los negocios. Bobby tenía la reputación de ser un negociador implacable, alguien que entendía que en la industria musical, si no eres el tiburón, eres la presa. Y es precisamente aquí donde la historia da un giro que cambiaría el pop para siempre.
En 1983, un joven periodista musical británico llamado Neil Tennant viajó a Nueva York. Neil era un fanático obsesivo del sonido de Bobby Orlando. Para él, Bobby era el productor más innovador del planeta. Neil logró concertar una cita con Bobby en un restaurante y le entregó una maqueta de su propio proyecto musical, un dúo llamado Pet Shop Boys. Bobby vio el potencial de inmediato y aceptó producirlos. Se metieron al estudio y grabaron la primera versión de West End Girls. Si escuchas esa versión original de Bobby O, notarás que es mucho más cruda, más bailable y mucho más oscura que la versión que todo el mundo conoce hoy. Pero lo que parecía un sueño hecho realidad para los Pet Shop Boys, se convirtió en una pesadilla legal. Bobby Orlando, fiel a su estilo, les hizo firmar contratos que los encadenaban de forma absoluta. Cuando la banda empezó a atraer el interés de grandes discográficas como EMI, se dieron cuenta de que Bobby era el dueño de su carrera. El proceso para liberarse de él fue largo, costoso y lleno de tensión. Al final, para obtener su libertad, los Pet Shop Boys tuvieron que aceptar que Bobby recibiría un porcentaje de las regalías de sus discos durante años. Irónicamente, el mayor éxito comercial en la historia del pop electrónico británico terminó financiando la vida privada y los proyectos experimentales de su antiguo mentor en Nueva York. A medida que avanzaban los años 80, el mundo empezó a cambiar. El sonido digital y pulido de los productores europeos empezó a dominar las radios, dejando de lado la aspereza analógica de Bobby. Pero en lugar de intentar encajar, Bobby Orlando hizo algo típico de él: se retiró. Se volvió aún más reclusivo, lanzando álbumes experimentales que desafiaban toda lógica comercial, como Outside the Box. Se alejó de las cámaras, dejó de dar entrevistas, y se convirtió en un mito viviente. Hoy en día, cuando escuchamos el renacimiento de los sintetizadores en artistas como Daft Punk, The Weeknd o Dua Lipa, estamos escuchando en realidad el eco del trabajo de Bobby Orlando. Él nos enseñó que la originalidad no depende del presupuesto, sino de la visión. Fue un pionero de la independencia total, un hombre que demostró que se podía conquistar el mundo desde un sótano si tenías el ritmo adecuado. No fue un santo, fue un visionario implacable que no pidió permiso a nadie para reescribir las reglas del juego. La historia de Bobby Orlando nos deja una reflexión valiosa sobre la naturaleza del éxito y la autoría. ¿Es más importante ser la cara famosa en la portada o ser la mente que controla cada fibra del sonido? A veces, los arquitectos más influyentes de nuestra cultura son aquellos que prefieren quedarse en las sombras, dejando que su obra hable por ellos. Él vio un futuro hecho de máquinas y ritmos rápidos cuando el resto del mundo aún estaba anclado en el pasado. Pero ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Creen que Bobby Orlando fue un genio incomprendido que fue víctima de su propia ambición, o simplemente un productor astuto que supo explotar el sistema mejor que nadie? ¿Cuál es esa canción producida por él que todavía los hace saltar a la pista de baile? Los invito a dejar su opinión en los comentarios, porque la verdadera historia de la música se escribe compartiendo estos legados. Si valoran este tipo de contenido profundo sobre los grandes innovadores olvidados, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Seguiremos explorando las historias que las grandes discográficas prefieren no contar. Sigan escuchando, sigan analizando y sobre todo, sigan bailando.